Nueva vez les damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros y los que están de manera directa en la plataforma. Le damos las gracias a Dios por permitirnos crear este espacio y a ustedes por dejarlos también aprovechar. Ya hablamos que el tema que traemos en la tarde de hoy, tarde-noche, es una charla en derecho laboral. Hablaremos de ciertas terminaciones de contrato de trabajo y agregaremos una que no es de terminación, sino de la suspensión del contrato tan conocida y hablada en estos días. En el derecho laboral, al igual que otros derechos, tenemos que iniciar puntualizando el tema de lo que son los derechos fundamentales para nosotros poder comprender cada una de las particularidades del derecho laboral que nos va a tratar esta tarde. También nos acompañará en la tarde de hoy el abogado Hanfield Polanco. Iniciaremos esta exposición y luego él nos va a continuar. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Cuando hablamos de derecho, no solamente nos podemos, en el derecho laboral, no solamente nos podemos enfocar en lo que es el código de trabajo. Tenemos que irnos en el tema de superioridad y orden jurídico. Y para eso tendríamos que reconocer lo que son los derechos fundamentales. Y entre eso se reconoce el derecho al trabajo en nuestra Constitución de su última modificación del 26 de enero del año 2015. Y aquí podemos verlo en su artículo 62 de la Constitución Dominicana, que el trabajo es un derecho fundamental. ¿Y qué es un derecho fundamental? Es un derecho inherente de la persona. Entonces aquí podemos ver en el artículo 62 de la Constitución el derecho al trabajo. Y lo pueden ir leyendo. Es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es de finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Pero miren qué interesante. Para nosotros poder comprender el tema de dimisión, despido y desahucio, que son terminaciones de contrato, hay que comprender el tema de los derechos fundamentales. Miren cómo dice aquí que el trabajo es un derecho y un deber, pero una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Y lo hemos podido ver en la actualidad con los programas que ha creado el gobierno ante la situación de la pandemia. Se ha llevado a cabo estas suspensiones de contrato y el gobierno ha tratado con estos programas, principalmente el programa FASE, de dar una asistencia. Dentro de lo que es el Código de Trabajo, tenemos el principio número 1. No vamos a tocar todos los principios, solamente tocaremos este.
que el trabajo es una función social. Si se fijan, nos relaciona y nos lleva directamente a la definición que nos da la Constitución Dominicana con relación a lo que es un derecho fundamental como el trabajo. Se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Y este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Aquí podemos ver en el artículo 69 las tres modalidades de terminación de contrato con responsabilidad que ya mencionamos y vamos a conocer. El contrato de trabajo termina con responsabilidad para alguna de las partes en los siguientes casos. 1. Desahucio. Número 2. El despido del trabajador. Número 3. Por la dimisión del trabajador. Anótense por ahí el artículo 68, que es el artículo que antecede a este. ¿Por qué? Para que también tengan conocimiento de la noción de los contratos que terminan sin responsabilidad. Aquí no se menciona el tema de la suspensión de contrato de trabajo, porque la veremos entre los artículos siguientes. Después de nosotros acabar el tema de lo que son la terminación de estos tipos de contrato, ya que esa suspensión del contrato no es una terminación, para que eso quede claro. Iniciamos con el desahucio. Lo podemos encontrar en el artículo 75 del Código de Trabajo. Y es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar ninguna causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. Lo pueden leer nuevamente y los que ya manejan en el área el tema laboral, para que tengan chance de poder leerlo con nosotros. Entonces, podemos ver del desahucio, que nos habla claro de una terminación de manera unilateral. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Y se ejerce con poner término a un contrato por tiempo indefinido. Esperemos que se esté escuchando, se nos había ido el audio aquí. Bien. Lo que ha pasado en estos días con relación a la suspensión de los contratos de trabajo, muchas personas con el tema de las redes sociales entendieron que se había hecho un despido o desahucio de esas personas con la suspensión, no siendo así. Tal como lo dice su definición, cualquiera de las partes, está bien, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. Pero este no se puede dar durante el tiempo en que se le ha garantizado al trabajador que utilizará sus servicios.
Anótense por ahí conforme al artículo 26. Tampoco cuando estén suspendidos los efectos del contrato de trabajo, como en muchos casos ahora. Tampoco se puede dar esa terminación durante el periodo de vacaciones del trabajador. Y también la ley no estipula lo siguiente. Anótense por ahí los artículos 232 y 392 en esos casos previstos. Tampoco. La parte que ejerce este derecho de desahucio debe dar lo que es un aviso a la otra parte. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Esto lo puede ejercer tanto el trabajador o el empleador. Si lo hace el trabajador, debe de dar aviso a su empresa, a su empleador. Si lo hace la empresa, asimismo, de la misma manera, debe dar aviso. Dicho desahucio debe de comunicarse por escrito. Es dentro de las 48 horas. Y darle conocimiento al Departamento de Trabajo, que es el departamento que ejerce las funciones correspondientes para recibir. Ese es uno de las terminaciones de contrato. Y las pueden ejercer cualquiera de las partes. Vayan anotando preguntas. Los 19 causales. Pero entiendo que sería un poco también difícil nosotros poner todo eso porque entonces estaríamos haciendo una demanda temeraria. Es decir, no, yo tengo 19 y lo pongo 19 sin tener ningún tipo de justificación. Y acuérdense que la dimisión prepara el proceso laboral, es un inicio del proceso del trabajo. ¿Por qué? Porque con la dimisión tú tienes unos plazos técnicos. ¿Y cuál es el plazo? Bueno, conforme al artículo 100, artículo 99 y 100, tú tienes que depositar la carta de dimisión al departamento local que le corresponde a tu empleador. Una importante. Al departamento local, el Ministerio de Trabajo está dividido por circunscripciones y por departamento local. En el distrito tenemos el ministerio, pero en cada municipio, en cada provincia existe una representación local. En el este, en Higüey, es que se da la municipalidad, que existe un Ministerio de Trabajo en Higüey y existe un Ministerio de Trabajo en Verón. Porque el sector hotelero es el mayor empleador de la República Dominicana. Después le sigue la construcción. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra carta de dimisión, la dirigimos hacia el Ministerio de Trabajo correspondiente con la firma del trabajador. Existe una práctica que se da, que no es una práctica que se da, que no está mal saberla, y es que si el trabajador le da un poder o talitis al abogado, donde lo autoriza a firmar la carta de dimisión, se ha establecido prácticamente, en la práctica se hace mucho,
y el abogado puede firmar la carta de dimisión. Siempre y cuando el poder técnicamente lo establezca. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo vemos a una situación práctica, podemos encontrarnos con incidentes. Si vemos un abogado al frente curioso, podemos también tener algún tipo de incidencia, algún tipo de incidente que no a veces no es necesario. Entonces, nosotros sí podemos establecer podemos firmarla. Una vez firmada la carta, en los plazos de 48 horas, ¿y cómo corre el plazo de las 48 horas? Bueno, el plazo de las 48 horas corre de la manera siguiente. Conforme a la ley, la dimisión primero debe de dirigirse al empleador en las 48 horas después de la comunicación del empleador, se dirige al Ministerio de Trabajo a depositar. ¿Qué pasa? Que si nos vemos con jueces que son positivistas, que creen mucho en la ley, tú te puedes encontrar si lo hace al revés. Es decir, si tú vas primero al ministerio y después vas al empleador, la ley establece que no es necesario ni siquiera comunicarlo al empleador. Pero si te encuentras con un juez positivista, que existe principalmente en la jurisdicción de Santiago, mi saludo para la gente de Santiago, que son jueces muy positivistas, si el plazo, es decir, si tú lo hiciste con al ministerio primero y después el trabajador, dentro fuera del plazo de las 48 horas, se puede declarar una comunicación incierta a la dimisión y por consiguiente, si está mal comunicada, es injustificada de pleno derecho, porque la nulidad genera consigo, deja todo en el mismo estado que se encontraba. Entonces, ¿qué sucede? Eso se da en algunos puntos, pero yo siempre recomiendo que se vaya al Ministerio de Trabajo, porque como la ley no obliga, algo que yo mucho peleo en los tribunales, porque entiendo que entonces ahí hay una discriminación exclusiva al empleador, porque el empleador, como Máximo explicó, está obligado a comunicar el despido al trabajador, obligado por ley. Pero el trabajador no está obligado a comunicar la dimisión a su empleador, lo cual genera una situación muy incómoda y de discriminación. Entonces, una vez establecido la comunicación ante el ministerio, que es la que vale para el tribunal, ojo, es la que vale para el tribunal, se procede a hacer la demanda. Nosotros tenemos un plazo para hacer la demanda. Es decir, eso no se hace solamente si se espera que el empleador pague, no. Usted tiene que depositar su dimisión o notificarla vía todo alguacil o vía carta. Tampoco en esta materia la formalidad no genera una complicación, pero si tú quieres tener un proceso más transparente y un proceso un poquito más jurídico dentro de la rama del debido proceso, yo entiendo que hay que notificarlo con alguacil. El alguacil tiene fe pública y con la fe pública tú te quitas el problema de que si lo recibió, que si el sello del ministerio quedó mal, que si no se ve la hora, que si aquello, que si lo otro, que si el empleador dice que no me recibió a mí, que no me lo entregó. Entonces, con algo así, ya tú te quitas esa carga de ese litigio o esa discusión. Entonces, nosotros tenemos, conforme al artículo 701 y 702 del Código de Trabajo, nosotros tenemos 2 meses para demandar, no 3, son 2. Porque en la academia o aquí, principalmente en el ICAL, que nosotros damos muchos talleres, se me confunden los participantes cuando piensan que son de 3 años, son de 3 meses. El primer mes para las horas extras y los días feriados. El segundo mes de prescripción es para la dimisión, el desahucio, el despido. Y el tercer mes de la prescripción es que se elimina, en caso de que se te venza, los derechos adquiridos. Es decir, que para nosotros, primero, para nosotros tomar un caso tenemos que ver la prescripción. ¿Y la prescripción cómo se calcula? Al próximo día que se termine el contrato. Es decir, si el contrato terminó hoy viernes, comienza sábado, el sábado de trabajo y comienza el lunes, en caso de. Pero al otro día se computa la prescripción. Entonces, ya con esa figura,
nosotros entonces hacemos una demanda, o con esto, una demanda por dimisión justificada. Le pueden poner un sinnúmero de cosas, pero con tú agregarle al objeto la demanda, asunto, demanda por dimisión justificada, conforme al artículo 96 y 97 del Código de Trabajo, y numerales tal, 1, 2, 3, como ustedes quieran poner. Y además de eso, siempre es bueno, por la parte accesoria, agregarle a las demandas la reparación de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la falta de tu obligación genera una responsabilidad, y esa responsabilidad aquí la vemos como prestación laboral, pero ese incumplimiento de tu obligación genera daños y perjuicios, porque el empleador no puede nunca, ¿entiendes? Yo soy de criterio que el empleador nunca puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque es el que tiene el asesor, es el que paga un sinnúmero de situaciones y el que no puede alegar la ignorancia de la ley, aunque nadie puede alegar la ignorancia de la ley, es un principio básico. Pero con los trabajadores se puede denotar un desconocimiento de la aplicación de la ley, y es otra cosa, de sus derechos y de sus obligaciones. Porque, ojo con esto, para tú tener derecho primero tienes que hacer una obligación. Tú primero tienes que acogerte a un deber, y ese deber te va a generar el derecho. Entonces, ahora, ¿por dónde demando la competencia de la dimisión? Yo debo demandar, en principio, por el domicilio en que se ejecuta el contrato de trabajo. O con esto, porque nos perdemos mucho cuando vamos a demandar, porque a veces nosotros somos, digo nosotros porque me incluyo, somos ligeros. Y decimos, no, la empresa tiene 5 establecimientos, yo voy a demandar porque más me convenga. Cuando ese trabajador nunca trabajó en esa sucursal. Por ejemplo, eso pasa mucho. Yo tuve un caso muy reciente con una tienda que tiene varias sucursales, y un amigo, abogado, hizo una demanda por una sucursal que le convino a él, porque estaba cerca de su domicilio procesal. Pero esa persona nunca laboró en ese domicilio procesal. Entonces, ¿cuál es el orden? Primero es en el lugar donde se ejecuta el contrato. Ojo con esto, en el lugar, primero. Segundo, si ese trabajador, además de ese lugar, ha trabajado en varias sucursales, la ley le otorga, le prorroga entonces la competencia a cualquier de esos establecimientos que el trabajador ha prestado servicio. Y si no existe ese establecimiento, si no existe ese domicilio, entonces es uno que ya el trabajador conozca de su empleador. Entonces, ya con esos puntos básicos, nosotros entonces hacemos una demanda por dimisión justificada. Así mismo pasa en el despido, así pasa en el desahucio. Y así nosotros comenzamos un proceso judicial contra un empleador. Entonces, el otro tema que tenemos. Vamos con las suspensiones. Vamos a esperar, dame un minutito para poner la diapositiva. La suspensión de los contratos de trabajo. Primero, ¿qué entendemos como suspensión? Suspensión, como su nombre lo dice, es quitarle los efectos, cesar los efectos de una obligación, en este caso, del contrato de trabajo. Y esa figura de la suspensión se da por causas específicas que establece la ley. Tú no te puedes inventar una causa de suspensión. Esas causales de suspensión podemos establecerlas en el artículo 51. No obstante eso, el artículo 48 establece, como podemos leer, que las causas de suspensión pueden afectar a todos los trabajadores
a todos los contratos de trabajo vigentes de una empresa o solamente de uno o varios de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo suspender a uno, como se ha hecho en la actualidad. Por ejemplo, tenemos el programa Fase 2. El programa Fase 2 permite que las empresas que pueden operar sigan operando con la ayuda del Estado financieramente para el pago del salario. ¿Qué podemos establecer? Que el empleador, en ese caso, suspende a un número de personas que entiende que para la necesidad de la empresa no son necesarias, pero como esto es una situación temporal, o con esto, que las suspensiones son de carácter temporal, eso no es definitivo. Es decir, esto va a tener, tarde o temprano, algunas situaciones. Como vemos actualmente, que es lo que vamos a ver, y muchos empleadores han hecho, la suspensión de los contratos de trabajo, principalmente por las causales. Hay muchísimas causales, está la muerte, hay un sinnúmero de situaciones que se dan, la muerte es una extinción, perdón, pero se da la situación de la materia prima, hay varias cosas en el artículo 51, pero en la que estamos usando es la 4 y la 11. Que la 4 se trata de casos fortuitos o fuerza mayor, que es lo que nos encontramos. Nos encontramos en una pandemia global que a su vez suspende el mercado laboral y el mercado productivo. Y esa situación obliga a la empresa porque la empresa lo que son empresas son entidades de producción de riqueza. Entonces, si el mercado está parado, tengo necesariamente que suspender el contrato de trabajo porque no voy a tener liquidez para pagar la nómina que yo pago ordinariamente o normalmente porque no estoy produciendo igual. Bueno, entonces el empleador decide suspender, ojo con esto, suspender uno o a varios o a todos los empleados con el fin de garantizar una estabilidad de la empresa. Porque el código tiene un balance, un equilibrio entre esas partes. Una suspensión que se da mucho, que nadie casi todos la manejamos, pero una suspensión es la vacación. En las vacaciones suspende el contrato. ¿Por qué? Porque tú te vas de vacaciones y el empleador no puede despedirte, no puede desahuciarte. Tú te vas para tu casa, tú no vas a la empresa. Y cuando tú llegas, tú retornas de tus vacaciones, tú disfrutas de vacaciones, tú entras a tu puesto de trabajo normal. Entonces, ¿qué pasa con la suspensión? Ojo con esto. Las suspensiones se hacen por días establecidos. Por eso dimos que algo temporal. Conforme a la ley, y por eso digo que al final de la jornada tenemos que analizar, y el legislador de este tiempo le tocará la obligación de modificar algunas partes del código. ¿Por qué? Porque la suspensión, como es de carácter temporal, nosotros tenemos que para los casos de fuerza mayor y casos fortuitos, como lo que encontramos, el plazo mayor es 90 días, solamente prorrogado por 90 días más. Y esa prórroga va a ser, depende del criterio del Ministerio de Trabajo, que ha sido un buen trabajo, y eso yo lo reconozco, la Dirección General de Inspecciones, que se convirtió entonces en esta botella, porque todo fue allá, pero han podido solucionar los conflictos que se han dado. Entonces, ya nosotros comenzamos en marzo, a mediados de marzo comenzó este proceso. Ya tenemos abril, pero ya vamos por mayo. Entonces, ya a final de este mes se acaba el programa fase 1 y fase 2. Entonces, ya ahí hay una situación que escapa de una manera clara de lo que es el mercado de trabajo y que ver los efectos, entonces, cómo se va a traducir eso a los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se hace la suspensión? Pregunta básica, ¿cómo se hace la suspensión? Bueno, la suspensión queda a cargo del empleador. Como queda a cargo del empleador, porque él es que tiene que buscar y que le tiene la obligación de hacerlo, va al Ministerio de Trabajo y antes se llenaba un formulario, pero el Ministerio de Trabajo, me parece que hace como 10 años o 12 años, pues yo tengo más o menos 8 en la práctica, y desde que estoy ejerciendo, yo siempre he trabajado con CIRLA, que es el sistema
de asistencia laboral que tiene el Ministerio de Trabajo. Sistema integrado. Del integrado. Entonces, el Ministerio de Trabajo, por suerte, estuvo preparado, por lo menos informáticamente, para tener una plataforma. Aunque en la práctica no se usaba mucho, porque solamente se usaba para la planilla. El único funcionamiento de eso era la planilla personal fija. Pero vemos que esa plataforma es la que ha resuelto esta situación y le ha buscado una salida de esta situación. Entonces, el empleador debe de poner a los trabajadores, debe de establecer y debe de escribir los trabajadores que van a ser suspendidos. Y acogerse a una de las causas establecidas en el artículo 51 y poner una justificación razonable. La pandemia es una situación global y va a generar una causa incuestionable. Y por eso el Ministerio de Trabajo dio una resolución donde aprobó más o menos todas las suspensiones, previo de algunas que quedaron en investigación. Porque esa autorización queda a cargo de la Dirección General de Inspección, perdón, a la Dirección General de Trabajo, que a su vez es la que dirige las representaciones locales que tienen los inspectores de trabajo. Entonces, una vez se haga la suspensión, porque hubo mucha confusión con eso, que si tengo que esperar que el ministerio me apruebe para yo suspender. No. Como tú tienes una situación de emergencia, se supone que es una situación de emergencia porque estás solicitando suspensión, con el simple hecho de tú dar la carta, eso sí los trabajadores, ojo con esto, los trabajadores, tienen que buscar su carta de suspensión. Y los abogados estén pendientes de esa parte porque, aunque tú lo puedes comunicar verbalmente, muchos trabajadores no pudieron estar en esa situación y entraron entonces a una confusión muy clara. Entonces, una vez nosotros establecido ese punto, esencial de lo que es la suspensión del contrato de trabajo, disculpen. Dame un segundito, que tengo una situación aquí. Entonces, una situación de las suspensiones es que la suspensión va a garantizar el trabajo, tu puesto de trabajo y tú sigues calculando tiempo de antigüedad que te puede ayudar para las prestaciones laborales. Entonces, después de la suspensión, ¿qué sucede? Si la suspensión se tiene que hacer 5 días antes del vencimiento. 3 días antes, 5 o 3 días antes. Como los plazos son francos, son 5. Entonces, son 5 días antes que se debe de solicitar la prórroga para la suspensión. Si no se hace en ese plazo, nada implica porque la ley no establece ninguna penalidad. Pero ya los empleadores que pidieron 60 días ya se vence a final de este mes. Entonces, ahí se da la suspensión. Si la suspensión es rechazada, que en este caso no va a pasar, pero en caso hipotético de que sea rechazada, la suspensión genera por sí una dimisión. ¿Por qué? Porque si el empleador no me reintegra con los salarios caídos, me lo tiene que pagar completo, yo puedo hacer una dimisión y mientras dure el proceso y mientras yo no entre a la empresa, yo estoy cobrando dinero. Eso es un punto técnico para los abogados, que no presionen a las empresas cuando tengan esos casos. No, ponlo, porque si lo ponen tú no tiene sentido ya el proceso. Entonces tú conviertes una dimisión en un desahucio técnicamente en cuanto al artículo 86. Entonces, después de la suspensión, me parece, Máximo, me dice si tenemos otro tema. Aquí tenemos la última parte para Facebook. Vamos a hacer un resumen de lo dado. Da un resumen nada más de la suspensión para nosotros seguir en Zoom con el grupo que está aquí. Bueno, nosotros hablamos en principio de la terminación de los contratos, hablamos del desahucio. Solamente resume la suspensión y ya. Bueno, entonces cuando resume la suspensión le puedo decir que la suspensión es una figura jurídica que está en la ley que asegura el puesto de trabajo y un equilibrio al mercado laboral.
Esa suspensión establece el artículo 49 y siguiente. Su causa está en el artículo 51. Sus consecuencias más se pueden buscar en las jurisprudencias. Y es una figura muy novedosa en el 92, pero hemos quedado un poco lentos en cuanto a la modificación del código, que ahora mismo es necesaria para el porvenir de la situación laboral en la República Dominicana. Bien. Con esto hemos terminado la transmisión gratuita para Facebook. Los que están en esta plataforma, quédense ahí que nosotros seguimos. Está bien, esperando que hayan formulado todas esas preguntas. Así que para la transmisión de Facebook hemos terminado con los temas que teníamos pautado, terminaciones de contrato y la suspensión. Hablamos de lo que fue el desahucio, la dimisión, el despido y la suspensión de los contratos de trabajo. Por el momento ha sido todo para esta transmisión. Pasen buenas noches a todos nuestros seguidores de Facebook. Mi pregunta va, no quede claro, no entendí bien en el punto que Hanfield exponía. No es obligatorio para el empleador suscribirse a FASE. Entonces, la cuestionante me surge, los que no están inscritos en FASE, que han suspendido a los empleados no tienen, los suspenden sin disfrute de sueldo, no hay manera de cómo proteger a esos empleados que han sido suspendidos. Bueno, mira qué sucede con eso. La suspensión del contrato de trabajo tiene un efecto, y es que el empleador no se obliga a pagar el salario, ni el trabajador al prestar el servicio contratado. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente, jurídicamente, el empleador queda en un limbo jurídico. En un limbo jurídico. Un limbo jurídico no, sino un limbo jurídico económicamente. Porque así es que está establecido, así que se hacía y así que siempre se ha hecho la práctica porque es lo que está jurídicamente establecido. Ahora, la pregunta que sé que se está dando la duda es, bueno, si están suspendidos y están en su casa pasando calamidades, ¿qué hacemos con esos trabajadores? ¿Qué derechos se les puede establecer? Bueno, ahí se puede crear una figura nueva. Acuérdense que a partir de ahora tenemos que ser sumamente, tener la imaginación más grande en el ámbito del derecho. Tenemos que ser atrevidos. Ahí tú puedes tablar una demanda en daños y perjuicios laboralmente. ¿Por qué? Porque aunque no era obligatorio, hay una falta. ¿Por qué? Porque hay un decreto presidencial, que lo podemos interpretar, el derecho constitucional, pero hay un decreto presidencial, y ese decreto manda un orden, y ese decreto tiene una vinculación de aplicación, porque hoy por hoy todos estamos trancados en la casa porque hay un decreto, no porque tú quieres. No hay una ley que te dice quédate en tu casa, hay un decreto y la gente lo cumple. Mandato. Entonces, como hay un mandato constitucional, que es el decreto es una figura que está en la Constitución, tú puedes tener o puedes crearte, es lo que te digo, una idea, tú puedes mandar que nadie te lo quita, porque en los 13 principios, miren, vamos a hacer algo. Hagan un ejercicio y léanse los 13 principios en sus casas, tranquilos, léanse. Y esos 13 principios ustedes lo van a interpretar con situaciones, con casuísticas que ustedes ven diariamente y que conocen del derecho, y se van a dar cuenta que el derecho del trabajo, su aplicación ha tenido resultados por esos principios, porque esos principios son los que mantienen el derecho, el contrato de trabajo, ok, muy bien, pero el código tiene más de 20 años. Entonces los principios son fundamentales. Entonces tú te encuentras con el principio de la buena fe. Es un principio que está en el código. Entonces el empleador entonces actuó con mala fe. Y esa mala fe genera ¿qué? Genera un perjuicio. Y ese perjuicio, si tú te vas al Código Civil, te va a generar una falta. Y esa falta te va a generar una vinculación entre ellas dos. Y esa vinculación te la va a generar el contrato de trabajo que establece la obligación recíproca entre las partes, si tú tienes todo un esquema para tú hacer una demanda. ¿Tú me entiendes? No se ha hecho, es nuevo,
Pero estas situaciones, estas crisis traen, aquí va a haber mucha jurisprudencia, ya he visto hasta textos. Me parece que el ICAT está trabajando en un texto para exponerlo, porque ahora se va a armar una serie de situaciones interesantísimas, incidentes nuevos, laborales nuevos, aquí se va a armar en todas las materias. En todas las materias, entonces esto va a ser totalmente interesante. Y esa pregunta que tú dices, aunque la ley no te lo establece, te deja como, bueno, no tengo situaciones, pero tú puedes trabajar una demanda de daño y perjuicio, y esa demanda debe ser por el tribunal laboral porque es la competencia de la relación de la parte. Exacto. Bien, La segunda cuestionante, discúlpame, Miñoso, sé que estamos contra el tiempo. Los maestros, Hanfield, que están dando clases, así como estamos dando clases tú, como estás impartiendo el ICAP. Hay una situación que nosotros no somos empleados aquí como los maestros. Ok, exacto, pero utilizando los medios que estamos utilizando, es lo que quiero dejar dicho. Que los colegios hábilmente lo han inscrito en el programa FASE, pero entonces lo tienen trabajando y le recortan el salario. Bueno, eso fue la que te dije. Sí. Ahora lo que tenemos que utilizar la sentencia probatoria para probar realmente esa falta. ¿Cómo que bueno? Mira, mándame la clase por correo. Y tú se la reenvías a la escuela. Y le das los reportes. Y tienes esa prueba. Y verifica cuando te paguen, que te pagan menos, que no te pagan lo otro, que no te pagan completivo. Es una causa de dimisión. Pero fíjate algo, Navarro. Hay personas que también están siendo consecuentes, independientemente de lo que sea su derecho. Y han optado por aportar también a esas empresas, por ejemplo, los maestros, dando una clase hasta recibiendo menos, entendiendo la situación. Aunque los colegios son los que tienen el tema, yo no diría los maestros, yo diría que son los colegios que han estado cobrando lo que han estado, que debieron entonces, de ser así, aplicar descuento a aquellos padres, ¿verdad?, que tienen sus hijos inscritos, aunque se les esté dando la misma clase, pero ellos han tenido un ahorro sustancial. ¿Está bien? Lo que es término de energía eléctrica, los que tienen aire acondicionado y otros más. Vamos a seguir con Santo José. Antes de con Santo José, lo mismo que establecía Polanco, vendrán muchas demandas, pero también vendrán muchas jurisprudencias, porque los jueces también van a tener en consideración a las partes demandadas, a los empleadores, en estos casos laborales, pero en los casos también civiles, también se van a tener consideraciones por parte de los jueces. Así que vamos, José Santos. Abra su micrófono, bien. Buenas tardes, Máximo. Buenas tardes, Hanfield. Buenas tardes. Bueno, ya de tarde muy poquito. Pero bueno, el colega Navarro pues formuló la pregunta que yo tenía en mente, pero desde luego vamos a formular otra. Había dicho antes, Hanfield, que las empresas que han solicitado la suspensión, luego de vencer ese plazo, la que hayan hecho, por ejemplo, 60 días, tienen 5 días antes para notificar al ministerio otra suspensión. Ahora bien, esas empresas que notificaron a esos empleados para suspenderlo por 60 días, ¿cuánto tiempo tienen ellas para notificarle que tienen otra suspensión? Bueno, mira qué sucede. La suspensión, si te solicitan una prórroga, el empleador primero tiene que comunicarle al trabajador la prórroga de la suspensión. Una vez establecida la prórroga del trabajador, entonces ya el proceso del Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede? Como vivimos una situación difícil de pandemia, te lo mandan por WhatsApp. Te mandan una carta por WhatsApp única y está comunicado. Tenemos que también saber y tenemos que tener pendiente que este proceso del derecho al trabajo no tiene un formalismo técnico como lo tiene otras materias como lo civil, lo penal o lo inmobiliario. Es decir, que al empleador puede decir yo te lo dije verbalmente y si lo prueba con un tercero, con un testigo, ya está aprobado la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos es que exigirle a nuestros trabajadores si tenemos o si somos, como en mi caso, que tengo asesor de la empresa. Entonces, nosotros lo que tenemos que exigir a los empleadores es que notifiquen su... ¿Por qué? Porque de caso no notificarse, tú te vas a encontrar, porque la situación de los trabajadores es la incertidumbre. Eso es lo que genera el caos, incertidumbre.
Entonces, si tú manejas la incertidumbre, tú no vas a tener procesos laborales en la empresa. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Pero nosotros lo que tenemos que saber es el derecho, la aplicación. Sí tenemos que estar pendientes, por eso le pido la comunicación, para que calculen su día, porque aquí muchos empleadores se van a hacer de vista gorda, van a hacer a la empresa y se van de este país. Sí, así es. Prepárense de ese tema, eso va a ser interesantísimo. Bien, Santos, y a los que están aquí presentes, yo no soy penalista, pero uno ha llevado caso penal, porque después que uno está en la universidad, uno aprende un poquito de cada rama y después que hay que salir a buscar el cuchillo en la boca. Y siempre recordaré el maestro de procesal penal cuando nos enseñó en esa ocasión, cuando ustedes estén en un proceso, no se adhieran de manera sencilla a lo que ha solicitado el Ministerio Público. Ahí voy contigo con el caso de Navarro, que Navarro, como consejo a los que están aquí, está bien, porque uno, por ejemplo, si dentro de ese tribunal, si esto fuera el tribunal, ya su pregunta hubiese sido formulada. Entonces, muchos abogados simplemente ven la facilidad de decir cuando ya el fiscal, el Ministerio Público ha dicho, no adherimos, no, aunque usted diga lo mismo, debe decirlo con su palabra y además de que eso es parte de su justificación y conocimiento. Vamos a seguir con Gabriel. Gabriel, estamos en 5 minutos acabamos, así que lo que tengan preguntas en la hora. Gabriel. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajo en una zona franca especial, o sea, un call center. Usualmente, el internet que ellos nos dieron a nosotros para laborar, ¿qué te digo? Se cae mucho. ¿Y qué sucede? A la hora de ellos pagar el salario, no nos están pagando completo. Somos un grupo bastante grande. No nos están haciendo el pago completo porque ellos dicen que ellos no tienen cómo validar que es verdad que están sucediendo esos errores del sistema. Aún así, uno los reporta su supervisor inmediato. Entonces, de una quincena que uno trabaja normal, que usualmente sus horas regulares puede hacer de 12,000 a 14,000 pesos, uno viene en esa quincena cobrando 8,000, 9,000 pesos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo que tendría que es reformularla, es decir, porque primero hablaste con el tema del servicio de internet que te han dispuesto, ¿verdad? Pero luego yo creo que hay como 2 preguntas en una. Trata de reformularla otra vez. Que vamos a cerrar contigo, Gabriel. Ok, mira. Me explicó la compañía cuando inició todo el proceso de que todo el mundo trabaje desde casa, le distribuyó a cada empleado computadoras y un módem de internet para que puedan trabajar. ¿Qué sucede? El internet que ellos nos dieron a nosotros no es el correcto para uno laborar y por ende cuando estamos trabajando el sistema se cae mucho. Cada vez que el sistema se cae, ese tiempo en lo que uno dura para conectarse nuevamente o cada vez que a uno le esté dando un error el sistema, uno lo reporta, pero ellos esas horas no la pagan. Y de las horas que uno pasa frente a un computador, 8 horas diarias, ellos solamente le pagan las horas que ellos quieran. O sea, en pocas palabras, 8,000, 7,000 pesos de cuando deberían de pagar el salario de las horas que uno está trabajando, independientemente de tengamos el problema por los equipos que ellos nos dieron a nosotros. O sea, son problemas que no vienen de nosotros, es de ellos. Le estamos reportando y mandando la documentación, pero ellos simplemente deciden esas horas no trabajadas por el problema. Aún así estemos solucionándolo con ellos, ellos deciden simplemente no pagarla. En ese caso, ahí se pudiera dar un tema de dimisión, pero eso habría que probarlo. Pero recordándole que los tribunales ahora mismo están cerrados. Sí, pero ahí hay un tema muy interesante de lo que él dice. Usted lo que tiene que cuando usted entra a su computador, cuando le dé error, grabar todo eso. Un correo. Cuando usted comience su jornada de trabajo. Estoy reportando, entré a tal hora, y lo manda. Cuando se arme la situación, La pausa. la pausa, remito
que por este medio el sistema tiene algún tipo de inconveniente, por lo que lo carga usted en espera de respuesta. Lo manda. Entonces, después, cuando se termine la jornada, cuando tú termines tu jornada, manda un correo, termino la jornada en virtud de cumplir tus 8 horas diarias y lo manda. Piquiti. Ellos no se van, ellos, en principio, cuando vean esa situación, los conceptos son muy inteligentes. Y ellos de que vean eso, te van a llamar, te dicen, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted dice eso? Entonces tú le dices, bueno, yo hago eso porque no quiero tener inconveniente en el futuro de que me hagan cualquier cosa. Y punto, y ya. Ahí tú tienes una solución inmediata al problema. Bien. Ok, muchas gracias. Con Gabriel cerramos. Buenas noches a todos los que estaban presentes. Vamos a ver cuánto habían aquí presentes. 21 presentes aquí, 20. Espero que le haya gustado y le haya servido de conocimiento a todos. Recordándoles que el próximo encuentro que nosotros tenemos es para este sábado, porque mañana ya tenemos el curso lleno de reestructuración de empresas y personas físicas. La mayoría de los abogados, le digo aquí, están acostumbrados al tema de hacer un cobro, un alquiler, llevarlo penal. Debemos de conocer también el otro ámbito de cosas que van a venir. Esa ley de reestructuración de quiebra ya tiene 4 o 5 años en el país, pero ahora es que viene porque hay muchas empresas que van a quebrar, otras no van a quebrar y van a necesitar reestructuración. Y en todo el país, en todo el ámbito, hay empresas y nos van a buscar a nosotros. Hemos puesto esa oferta para el sábado en 2x1, así que los que deseen, aprovechenla. Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias, Hansel. Gracias por compartir el conocimiento. Máximo. Bye. Muy bueno. Bien. Muy bueno. Gracias igualmente para todos.